Bienvenidos a nuestro canal El Tributarista, un canal enfocado con fines educativos, profesionales y empresariales, donde abordaremos diferentes temas tributarios relacionados con la aplicación de impuestos en El Salvador. Te presentamos a nuestro anfitrión, el licenciado Guillermo Romero. Muy buenos días, te saluda Guillermo Romero, tu especialista en impuestos. ¿Cuál es un buen día para hablar de impuestos? Realmente entrar en el mundo de los impuestos es fascinante, en el caso mío como tributarista. Y hoy voy a abordar el tema de los gastos no deducibles en materia de indemnizaciones laborales y bonificaciones por retiro voluntarios. El artículo 4 de la Ley de Renta, en su numeral 3, establece cuáles son los mecanismos que todos los contribuyentes deben de seguir para declarar o para justificar el gasto en materia de indemnizaciones en carácter laboral. De esa manera, el artículo 4, numeral 3, establece que las indemnizaciones que en forma de capital o renta se perciban por causa de muerte, incapacidad, accidente o enfermedad y que sean otorgadas por vía judicial o por convenio privado, se considerarán como gastos deducibles del impuesto sobre la renta. Las indemnizaciones por despido o bonificaciones por retiro voluntario, que es meramente liberalidad del patrono de otorgarlas, también la Administración Tributaria, a través de la Ley de Renta, establece que estas son deducibles del pago de los impuestos sobre la renta. ¿Qué tengo que hacer? Alguien me preguntaba un día de estos, un contribuyente, un cliente mío, un gran contribuyente, me decía, bueno, ¿qué tengo que hacer con el tema de las indemnizaciones? ¿Cuál es el requisito o cuáles son los requisitos básicos que tenemos que cumplir para que esas indemnizaciones sean deducibles para efecto del impuesto sobre la renta? El primero, las premisas legales que recogemos del artículo 4, numeral 3 de la Ley del Impuesto sobre la Renta son: no deben de exceder de un salario básico de 30 días por cada año de servicio. 2. Ningún salario puede ser superior al salario promedio de lo devengado en los últimos 12 meses del año. 3. Los salarios pagados debieron ser sujetos de retención. O sea que yo no puedo indemnizar a alguien sobre el cual no retuve impuestos, no pagué AFP, no pagué seguro social. Seguramente la Administración Tributaria no va a haber ninguna sorpresa, no va a objetar el gasto porque no fueron sujetos de retención en su momento. 4. La comprobación que el trabajador ha realizado o ha sido necesario el gasto en el cual yo incurrí, que ese trabajador es un trabajador permanente, en el cual yo puedo ubicar plenamente que ese gasto está vinculado a la generación de las rentas gravadas y también al mantenimiento de la fuente. De esa manera, el artículo 29, numeral 2 de la Ley de Renta me establece cómo yo debo de calcular, digamos, o cómo yo debo de establecer cuáles son los montos en los cuales me voy a ver inmerso para efecto del cálculo de las indemnizaciones laborales o bonificaciones por retiro voluntario. Y en la tablita que te voy a mostrar aquí en mi pantalla, te voy a mencionar de un empleado, por ejemplo, un empleado que tiene 10 años de laborar en una empresa y que durante el año o a principio de año él ganaba $2,000 mensuales. $2,000 mensuales por 3 meses nos da que él ganaba más o menos en los primeros 3 meses $6,000. Luego un incremento salarial en los siguientes 6 meses de $2,500 y en los últimos 3 meses del año él tuvo otro incremento de $3,000. Al final llegamos a un salario total del año de $30,000. $30,000 entre los 12 meses sacamos un promedio y el promedio que nos da es de $2,500 mensuales. Entonces, basados en la normativa, los $2,500 mensuales nos establece a nosotros el parámetro o el punto de partida en el cual vamos a calcular la indemnización por retiro voluntario o la bonificación por retiro voluntario, y en este caso nos da $2,500 por 10 años laborados, nos da $25,000. Si atendemos a la norma, nos damos cuenta de que esos $25,000, de acuerdo al artículo 4, numeral 3 de la Ley de Renta, que establece que las indemnizaciones son rentas no gravadas para quien las recibe y gastos deducibles para quien las paga, nos damos cuenta de que esas indemnizaciones pagadas a los empleados son indemnizaciones que no están sujetas al pago de impuestos sobre la renta. 2. Que tampoco van a pagar AFP ni seguro social. 3. Lo recibe o lo va a recibir íntegramente el trabajador de parte de su patrono. Y 4, esa indemnización es una renta no gravada para él como empleado si lo está recibiendo bajo los títulos o bajo las condiciones establecidas en el artículo 4, numeral 3 de la Ley de Renta y el artículo 29
numeral 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y el artículo 28 también de la misma normativa. Así las cosas, nos adentramos ya a lo que es puramente la normativa tributaria con relación al tema de indemnizaciones laborales. Así las cosas, las indemnizaciones laborales son gastos deducibles de la renta para las empresas. Lo establecido en el artículo 4, numeral 3, asociado con el artículo 29, numeral 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, nos establece que las indemnizaciones laborales pagadas por el patrono, ya sea en concepto de indemnización o bonificación por retiro voluntario, son gastos deducibles de la renta para quien las paga, en este caso para el patrono, y para quien las recibe, que es el empleado, son rentas no gravadas. En ese sentido, el artículo 29, numeral 2, ya me establece cuáles son los requisitos para la deducción del gasto. Y dentro de esos, establece que cuando los pagos realizados en cualquiera de los conceptos citados en este numeral a parientes del contribuyente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, a su cónyuge, compañero o compañera de vida, además de los requisitos antes referidos que ya hemos mencionado y los que la ley tributaria establezca, para la procedencia de reducción se requerirá que el contribuyente compruebe que el trabajo realizado ha sido necesario para la generación de la renta o la conservación de la fuente y que ha sido efectivamente efectuado. Este punto es interesante porque muchas veces se indemniza personal que son familiares, que son parientes, que es cónyuge, que son personal que tiene una relación directa con algunos ejecutivos y realmente no existe una vinculación directa del gasto. Por esa razón, ya el legislador establece que debemos de comprobar que esa persona que tiene un vínculo familiar verdaderamente ha desempeñado una función dentro de la empresa a efectos de que haya contribuido a la generación de la renta gravada o al mantenimiento de la fuente. Y el tercer punto de eso, el legislador no se quedó atrás y en esa materia también estableció un tercer indicador. Primero, el empleado normal que ejecuta sus labores, que ya sabemos que tiene una vinculación directa con la generación de la renta gravadas. Segundo, los familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad deben de estar vinculados o comprobarse el gasto. Y tercero, me establece ya el artículo 29, numeral 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que en el caso de los representantes legales, fíjese interesante esto, que en el caso del representante legal, de los directores, asesores, apoderados y accionistas del personal de las personas jurídicas, o sea, de las sociedades, así como los miembros de sociedades de personas, de igual manera debemos de comprobar que esas personas que están vinculadas a la compañía, ya sea directa o indirectamente, desarrollan una labor que contribuye al mantenimiento de la fuente generadora de ingresos. Si estas personas no las puedo vincular, aunque estén en la planilla, aunque yo les haya hecho la retención de la AFP, del Seguro Social y de la renta, pero no puedo vincular cuál ha sido su labor o cuál ha sido la condición o el vínculo dentro de las labores normales de una empresa, entonces no va a ser deducible el gasto. Y esa es la materia que vamos a abordar más adelante en cuanto a la deducción de este gasto por indemnizaciones. Te mencionaba que existen 5 sentencias consecutivas del Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos, donde nos enmarca que el gasto por indemnizaciones es un gasto no deducible, entendiendo de que no ha habido una ruptura laboral del empleado respecto, ¿verdad?, del pago que él está recibiendo. Entonces, en ese sentido, el tribunal, en esas 5 sentencias que te voy a mencionar a continuación, las 5 hablan de lo mismo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que de acuerdo a lo establecido en la fuente del ordenamiento tributario, el artículo 5 del Código Tributario, dice que cuando hay 3 sentencias uniformes bajo el mismo hecho reclamado por un contribuyente, consecutivas sobre la misma condición, se considera como parte de la fuente del ordenamiento jurídico. En ese sentido, el tribunal ya estableció en estas 5 sentencias que la base para considerar que el gasto por indemnizaciones, por pago de indemnizaciones sea deducible de la renta, es el rompimiento del vínculo laboral. Y te menciono la primera sentencia, que es la R110902-7T de fecha 24 de septiembre del 2012, la R11006T de fecha 19 de octubre del 2012, la R11101T de fecha 30 de octubre del 2012 y la R1109042T de fecha 24 de septiembre del 2012.
Y así podemos establecer de que ya con 4 sentencias o 5 sentencias emanadas del Tribunal de Apelaciones, ya se considera como parte de la fuente del ordenamiento jurídico. Ya hay jurisprudencia y por lo tanto esa jurisprudencia nos está avisando a todos los contribuyentes y a todas las sociedades y a todas las personas naturales que indemnizan a su personal. El tribunal hasta este momento, hasta esta fecha que sacó esta sentencia, consideraba que el gasto por indemnizaciones no era deducible si no había un rompimiento del vínculo laboral. Es decir, que se indemnizaba al empleado y este no volvía a trabajar en la empresa. Ahora bien, analizando estas sentencias, nos damos cuenta que estas 5 resoluciones, que todas hablaban del rompimiento del vínculo laboral, han sido puestas en su momento, en su tiempo. Estableció el tribunal en ese tiempo en el cual pasaron estas 5 resoluciones, estableció el tiempo en el cual ya el gasto era no deducible. Ahora, abundaremos sobre una en particular, porque todas van a hablar de lo mismo. Y la que voy a abordar en este momento es la resolución del incidente R1110-006T del Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y Aduanas. Esa fue publicada el día 4 de octubre del año 2012. En ese momento, el tribunal establecía, a través de la resolución, el análisis con apego a la verdad material. Y ese análisis con apego a la verdad material nos dice que la administración tributaria o las actuaciones de la administración tributaria estarán encaminadas a la verdad material o a la comprobación de los hechos fácticos que se dieron para el pago de las indemnizaciones. Y ese apego está establecido en el artículo 3, literal H, inciso último del Código Tributario, que es el principio de la verdad material que priva sobre cualquier otra condición o cualquier alegato que el contribuyente tenga y no lo haya comprobado. Así las cosas, la resolución en comento sigue hablando de que la Dirección General tiene a bien señalar que en nuestro Código Tributario el cuerpo legal regula lo relativo a las indemnizaciones laborales. Y en esa parte menciona los artículos 55, 56 y 58 del Código de Trabajo, en el cual norma cuál es la condición del pago de las indemnizaciones laborales. En ese sentido, siendo justamente la ruptura de la relación laboral la que nos da a nosotros la pauta para que ese sea un gasto no deducible, podemos decir hasta este momento que la contribuyente que apeló o la contribuyente agraviada apeló ha ocasionado, ¿verdad?, que el tribunal esté dando 5 sentencias consecutivas uniformes sobre dicho momento en que se pagan las indemnizaciones laborales y que se consideran como gastos no deducibles de la renta. Así la cosa, la resolución en comento que venimos estudiando en este video nos dice que, conforme a lo anterior, es de advertir que para que nazca el derecho a la indemnización o bonificación por retiro voluntario es condición sine qua non que haya rompimiento definitivo de la relación laboral. Del análisis del expediente administrativo que el tribunal menciona que es parte de lo que la administración tributaria ha documentado en su proceso, podemos anunciar y podemos establecer que la administración tributaria sí comprobó fehacientemente que no hubo ninguna ruptura laboral, que el vínculo siguió, o sea, no hubo una ruptura del vínculo laboral de los empleados que fueron indemnizados en su momento. Es así como la misma sentencia recoge un párrafo en el cual dice que en respuesta ellos requirieron al Instituto Salvadoreño del Seguro Social, o sea, al ISS, y este remitió un documento denominado Informe de Cuenta Individual. Y en ese informe de cuenta individual, el Seguro Social, del análisis del mismo, se determinó que durante el periodo comprendido en que laboró este empleado o estos empleados, no hubo ruptura del vínculo laboral. Entonces, quiere decir que la Administración Tributaria le pidió información al Seguro Social, le pidió información a la AFP y se dio cuenta de que el empleado siguió o los empleados siguieron trabajando con dicho contribuyente o con dicha apelante. Entonces, podemos concluir que hasta este momento las 5 sentencias que les he mencionado, y en particular esa que estamos estudiando, cumple con los principios establecidos ya en el artículo 4, numeral 3 y 29, numeral 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en los cuales los gastos por indemnizaciones tienen que estar documentados, tienen que estar vinculados a la fuente generadora de ingreso
o al mantenimiento de la fuente, tienen que estar contabilizados, que el gasto sea útil y necesario para propósitos fiscales, y eso nos da a nosotros ya los parámetros en materia tributaria para poder asimilar cuáles fueron los criterios que el Tribunal de Apelaciones tomó en cuenta para sentenciar de esta manera que las indemnizaciones laborales y las bonificaciones por retiro voluntario sean gastos no deducibles. Interesante, porque ya en materia tributaria está sentando un criterio el tribunal, o sentó un criterio en ese momento específico en que duraron esas 5 sentencias como parte de la fuente del ordenamiento jurídico, como parte de la jurisprudencia que el mismo artículo 5 del Código Tributario nos menciona. Sorprendente. El mundo de los impuestos realmente es sorprendente. Y es tan sorprendente que esto puede cambiar. Y muchas veces decimos nosotros, los tributaristas, no es posible que la administración tributaria, el Tribunal de Apelaciones, los tribunales de lo contencioso, la Sala de lo contencioso administrativo, la Corte Suprema de Justicia, puedan cambiar los criterios. Pero realmente sí hubo un cambio de criterio, y es lo que quiero enseñarte. Y esta premisa es fundamental, porque el cambio de criterio jurídico por parte del tribunal en la sentencia R12-03-029T, el tribunal le da un giro completo a lo que venía haciendo respecto del tema de las indemnizaciones laborales, que tenía que haber una ruptura del vínculo laboral. Ahora cambia de criterio. ¿Y por qué lo hace el tribunal? Lo hace porque hubo una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo donde prácticamente no lo obliga, sino que lo enmarca a decirle: podés cambiar el criterio porque estás afectando a la economía, estás afectando a los contribuyentes que en alguna medida están pagando sus indemnizaciones laborales y pueden tener la decisión de que, si es un buen empleado, seguirlo contratando. Entonces, en ese sentido, el cambio de criterio jurídico por parte del Tribunal de Apelaciones nos viene a dar un giro completo al tema de las indemnizaciones laborales. Y te voy a leer algo bien interesante de lo que el tribunal dice en esa sentencia, el incidente R12-03-029-T, que dice: de la revisión del criterio por parte del TAI sobre el pago de indemnizaciones laborales y bonificaciones por retiro voluntario, como rentas no gravadas y gastos deducibles de la renta, podemos recoger lo siguiente. Cabe señalar que este tribunal ha resuelto anteriormente que en casos como el presente no ha existido realmente una ruptura del vínculo laboral, debido a que el apelante continuó laborando para su patrón, por lo que los pagos realizados en concepto de indemnizaciones laborales se consideraban como rentas gravadas para efectos de quienes residían. Sin embargo, esta instancia administrativa, como garante de la legalidad de los actos de la administración tributaria, considera necesario revisar el criterio anterior a fin de que el mismo se enmarque dentro de los fines de la ley del impuesto sobre la renta bajo sistemas de interpretación adecuados. O sea, nos está diciendo el tribunal, si bien es cierto, duró entre 5 y 10 años el tema de la ruptura o del vínculo laboral, como gasto no deducible si no había ruptura de ese vínculo laboral, ahora vengo yo y corrijo como Tribunal de Apelaciones y digo: me equivoqué y por lo tanto hoy, para no ser gravoso y para no dañar el tema de la relación o del vínculo laboral entre el patrono y el empleado, pues ahora pues las indemnizaciones tendrán otro carácter. Y nos vamos a la siguiente condición que menciona la sentencia del Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y Aduanas. La habilitación para el cambio de criterio de ese tribunal, o sea, el tribunal se basa que para cambiar su criterio ha sido habilitado, es congruente con lo expuesto por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Honorable Corte Suprema de Justicia en la sentencia de las 11:50 del día 30 de mayo del año 2008, con referencia 98-T-2004, al señalar lo siguiente: auto presente es la decisión judicial originada por el mismo tribunal que lo obliga a someterse a sus propias decisiones. Sin embargo, a pesar de que el principio stare decisis tiende a la consistencia y a la uniformidad de las decisiones, esto no implica que sea inflexible el mismo tribunal en sus propios fallos. Es decir, que le está diciendo al tribunal: no puede ser inflexible ante los cambios de la economía, no puede ser inflexible ante los cambios naturales que se dan en las sociedades, que se dan en los criterios,
que se da en comercio, que se da ahora con la era digital. No puedes ser inflexible, tienes que cambiar también tus criterios y esos criterios también abonar a los cambios en los cuales nosotros entramos en materia tributaria. Pues tal conducta llevaría a la petrificación de la jurisprudencia. Le está diciendo, no puedes mantener un criterio que esté afectando a la colectividad, y en este sentido está afectando a todos los contribuyentes. Así la doctrina señala, un mismo órgano no puede modificar arbitrariamente el sentido de sus decisiones. En este momento, el Tribunal de Apelaciones, avalado por la Sala de lo Contencioso Administrativo, nos está señalando que ese cambio de criterio ha venido a revolucionar, ha venido a cambiar y ha venido a decirle a todos los contribuyentes que pagaban uniformemente, anualmente, sus indemnizaciones laborales, se considera que ese es un gasto deducible independientemente si se rompe o no el vínculo laboral. Así las cosas, la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de referencia 26-T-98 del 21/01 del 2000 cambió el criterio jurídico sobre el pago de las indemnizaciones laborales. Y en este sentido, la misma sala, el tribunal recoge argumentos de la sala y dice, ahora bien, existe una práctica generalizada por parte de las empresas al indemnizar periódicamente a sus empleados, generalmente de forma anual. En este momento, todas las empresas que se dedican al tema o que anualmente tienen la política laboral de indemnizar o lo hacen por periodos o por plazos definidos, digamos, pagan 2 años, pagan 3 años de indemnizaciones, ya el tribunal está diciendo a través de esta sentencia de la Sala de lo Contencioso que lo puede hacer y se considera un gasto deducible para efectos del impuesto sobre la renta para el empleador y una renta no gravada para el empleado. Así las cosas, en el caso del cambio de criterio por parte del Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y Aduanas, pues estamos en armonía de que eso viene a ayudar, eso viene a aliviar, eso viene a dar normas claras, eso viene a cumplir con el principio de la legalidad y con el principio de la seguridad jurídica en cuanto a las actuaciones de la administración tributaria. La sentencia de la Sala de lo Contencioso que estamos abordando también dice en uno de sus párrafos lo siguiente: justamente la ruptura de la relación laboral es la que origina el agravio del trabajador y es precisamente el agravio ocasionado el que se trata de resarcir con el pago de la indemnización de parte del patrón. En consecuencia, para que surja el derecho al pago de indemnización, resulta imprescindible el rompimiento de la relación laboral sin justa causa imputable al patrón. O sea, nos está diciendo ya la sala que puede existir un rompimiento, pero no es un rompimiento laboral el que me va a determinar a mí si el gasto es deducible o no. Entonces sigue diciendo la misma sentencia de la Sala de lo Contencioso, cuando el cambio de criterio del tribunal obliga, digamos, a cambiar el criterio del Tribunal de Apelaciones mediante esta sentencia, dice, sin perjuicio de lo antes expuesto, la realidad en nuestro medio empresarial es que generalmente se pagan indemnizaciones al personal al final de cada año. Eso es una realidad económica. ¿Por qué? Porque el empleador, en este caso, los contribuyentes que indemnizan, se miran con un pasivo laboral acumulado y de repente ese pasivo laboral no pueden hacer frente a él porque hay una acumulación de un pasivo laboral que no ha sido pagado a todos los empleados. Entonces la sala está recogiendo todas esas condiciones económicas de los contribuyentes que en su momento no pueden pagar y no pueden hacer frente a un gasto importante en el pago de indemnizaciones. Nos está diciendo que si lo puedo hacer anualmente o la interpretación jurídica de que lo puedo hacer por periodos, es importante señalar que ese gasto va a estar vinculado a la indemnización y va a estar vinculado al giro del negocio y por lo tanto va a ser un gasto deducible para efectos del impuesto sobre la renta. Entonces podemos argumentar que el gasto por indemnizaciones laborales y la bonificación por retiro voluntario se consideran como gastos deducibles del pago del impuesto sobre la renta. Apasionante el mundo de los impuestos. Y en cuanto al tema de las indemnizaciones laborales y las bonificaciones por retiro voluntario y el cambio de criterio del Tribunal de Apelaciones, nos está dando a nosotros como contribuyentes y en mi caso como tributarista una señal inequívoca de que los criterios en materia jurídica pueden cambiar de acuerdo a las circunstancias económicas,
de acuerdo a las circunstancias y a las políticas tributarias establecidas por los gobiernos. Y en este sentido, el tribunal no se equivoca porque la Sala de lo Contencioso Administrativo, en su sentencia 26-D-98 del 21 de enero de 2000, le dice que puede cambiar de criterio, que no va a tomar, ¿verdad?, un criterio como tal, como fijo por la eternidad, por decirlo de esa manera, y petrificar, digamos, un criterio y se va a establecer solo en eso. No, le dice la Sala, podés cambiar de criterio de acuerdo a las condiciones que se están dando y de acuerdo a las condiciones económicas, financieras, laborales y todo lo que está cambiando a nivel de la era digital, a nivel de toda la parte tecnológica. Entonces, la Sala le dice al tribunal, ¿verdad?, lo siguiente, y este párrafo me gusta porque nos da a nosotros una señal en la que podemos descansar un poquito y tomar aire un poquito en cuanto al tema de las laborales. Dice, por otro lado, es una liberalidad de los patronos pagar al final de cada año con el propósito de ir interrumpiendo los plazos para evitar el pago de indemnizaciones por antigüedad laboral. Dice que hay un propósito de ir interrumpiendo, es decir, de que al final de un periodo, si alguien despide a un empleado y este tiene 10, 12, 14 años de laboral y nunca le pagué una indemnización, obviamente el monto a considerar va a llegar a afectar las finanzas de una compañía. Y por lo tanto, la Sala le dice al tribunal que es una condición importante que esos plazos se vayan interrumpiendo para evitar el pago de indemnizaciones por antigüedad laboral. Es decir, no venir acumulando un pasivo laboral y a la larga no voy a poder resarcir el daño a los empleados, no voy a poder pagarles totalmente su indemnización y me voy a meter en juicios de carácter laboral. Por lo que el patrono no está obligado, y eso es que se lo digo así bien fuerte, dice, por lo que el patrono no está en la obligación legal de volver a contratar al trabajador para el futuro. Será su voluntad si quiere o no contratarlo nuevamente. En este último caso implica un nuevo inicio de la relación laboral. Entonces, yo lo puedo contratar, lo puedo recontratar o simplemente decirle, ¿verdad?, hasta aquí llegó nuestra relación laboral. Así las cosas, vamos y seguimos hablando sobre la sentencia y dice en otro párrafo, conforme la jurisprudencia citada, el pago de las indemnizaciones por despido que las empresas realizan cada año sería el reflejo de una ruptura jurídica del vínculo laboral con el trabajador indemnizado. Prueba de ello es que el patrono no está en la obligación de contratarlo nuevamente al referido trabajador. Entonces ya nos da y está sentenciando la Sala de que al pagar la indemnización puedo tener yo la liberalidad como patrono de contratarlo o no contratarlo, y el gasto por indemnización se considera como un gasto deducible para el patrono y como una renta no gravada para el empleado. Pero si la empresa decide contratarlo nuevamente, originaría una nueva relación laboral. Y mire qué bonito esto, porque en esa parte de generar una nueva relación laboral, me está diciendo a mí que estoy abriendo un nuevo contrato. Y a partir de esa apertura de un nuevo contrato, empieza a contar ya un nuevo periodo sobre el cual yo tendría la obligación de pagarle una indemnización al trabajador. Consecuentemente, la indemnización que se pagaría en razón de un eventual despido se computaría a partir del inicio de esa nueva relación laboral, sin que ello derive en una vulneración de las normas del derecho tributario. Importante, porque eso también estará relacionado allá con los artículos 54, 55, 56 y 58 del Código de Trabajo. O sea, respetando las leyes laborales, respetando las obligaciones que tiene el patrono con el trabajador y las condiciones que se dan en materia de los contratos individuales, contratos colectivos de trabajo. Y bien, ese sería todo el tema con relación al gasto deducible para efectos de las indemnizaciones laborales y las bonificaciones por retiro voluntario. Espero, ¿verdad?, que con esto, ya con un cambio de criterio de la Administración Tributaria y el Tribunal de Apelaciones, todos los contribuyentes establezcan dentro de sus políticas laborales el pago de las indemnizaciones anuales o bianuales, cualquiera que haya sido la condición que ellos establecen. Bueno, doy gracias a Dios por compartir con ustedes este video tan emocionante sobre el tema del pago de indemnizaciones laborales y bonificaciones por retiro voluntario. Te pido que te suscribas a mi canal, El Tributaristax. Deja tus comentarios en la caja de comentarios, dale like si te ha gustado este video,
Y si quieres que abordemos algún tema en particular, por supuesto que estoy a la orden para que lo abordemos. Como tributarista me emociona, me encantaría que tú me dejaras tu comentario y abordar un tema en particular. Escríbenos al correo eltributaristas@gmail.com. Que Dios te bendiga a todos.